Bueno, chicos, pues vamos a dar comienzo con la clase de las fuentes del derecho administrativo. Esta clase, como sabéis, es muy importante y la tenéis el 95% de los cuerpos de acceso a los funcionarios públicos. Las fuentes del derecho administrativo. No deja de ser, las fuentes del derecho administrativo son las mismas fuentes de todo el ordenamiento jurídico español, ¿vale? Tenedlo en cuenta. El sistema de fuentes del que vamos a hablar hoy y lo vamos a estudiar, lo tenemos que aplicar a todo el ordenamiento jurídico español, ¿vale? Es un tema muy importante porque el orden de prelación de las fuentes y conocer el significado de cada una de las fuentes del derecho os va a aclarar muchos términos jurídicos para poder seguir avanzando en las materias. Paloma está diciendo que tiene en el temario una tabla de equivalencias de la ley 3092. ¿Es de este tema? Mira, Paloma, en este tema lo que vamos a estudiar son las fuentes del derecho, ¿vale? Las fuentes del derecho que, como seguidamente vais a ver y vais a comprobar, son fundamentalmente la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Pero dentro de las leyes vais a conocer distintos tipos de normas jurídicas. La forma de estructurar este tema es muy sencilla, porque vamos a ver la pirámide jerárquica de la importancia de las fuentes, porque las fuentes del derecho tienen un orden jerárquico, y luego vamos a ir desgranando cada tipo de norma. Os haré unos esquemitas de estos que tanto os gustan de la pizarra para que relajéis un poco de solo escucharme a mí y finalizaremos con unas preguntitas de test, ¿vale? Venga, pues vamos a ello. Las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho es el origen de las normas, ¿vale? El origen de las normas, el origen del derecho. Es el conjunto de normas que rigen en un Estado y que regulan todas las conductas que aparecen en la sociedad, ¿vale? Importantísimo. Vamos a acudir a una serie de artículos del Código Civil que son importantísimos y absoluta y completamente preguntables en los test de acceso a cualquier cuerpo de funcionarios públicos. Uno de esos artículos, que tan importante es el que alude al principio de legalidad, ¿vale? Es el artículo 9 de la Constitución española. Vamos a manejar artículos de la Constitución y del Código Civil, ¿vale? Y como estamos en una clase que hace referencia en concreto a las fuentes del derecho administrativo, también haremos referencias a artículos propios del derecho administrativo. Pero lo que quiero que os quede muy claro a todos es que las fuentes del derecho administrativo son las mismas fuentes del ordenamiento jurídico general, ¿vale? Lo que ocurre es que al tratar del ordenamiento jurídico, del derecho administrativo en concreto, pues también vamos a ver una serie de normas que se utilizan más en el derecho administrativo porque proceden de las administraciones públicas, proceden de aquellos cargos de las administraciones públicas que ya hemos visto en temas anteriores del Consejo de Ministros, de los directores generales, de los subdirectores, ¿vale? Bueno, como os digo, el principio de legalidad que está recogido en el artículo 9 de la Constitución española dice que tanto los ciudadanos como los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Aquí ya tenéis, con esta frase ya tenéis que atisbar que la Constitución es la norma de las normas. En nuestra pirámide, en la cúspide, siempre la Constitución española. Los ciudadanos y el resto de los poderes públicos están sujetos, fíjate, a la Constitución, nos dice, a la Constitución en primer lugar y al resto del ordenamiento jurídico. O sea, fíjate qué importancia está dando a la Constitución. Vale. Seguidamente, el artículo 103 nos dice que las administraciones públicas deben actuar con sometimiento pleno a la ley y al derecho. O sea, a vosotros, futuros funcionarios, que vais a formar parte de la administración pública, vuestras funciones siempre tienen que estar acorde a la ley y al derecho, ¿vale? No podéis ejercer vuestras funciones a vuestro libre albedrío, sino que siempre remitiéndonos a la ley y al derecho.
El artículo 1.1 del Código Civil es un artículo importantísimo y que se pregunta mucho en todas las oposiciones. El artículo 1.1 del Código Civil dice que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Si a mí en un test me preguntan, según el artículo 1.1 del Código Civil, ¿cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico español? Tengo que tener clarísimo que la respuesta correcta es la que contenga la ley, la costumbre y los principios. No la que me ponga la ley y la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina emanada del Tribunal de Cuentas. La ley, la costumbre y los principios generales del derecho. No. El artículo 1.1 nos lo tenemos que saber como el Padre Nuestro. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Punto. Otra cosa es que dentro del sistema de fuentes, nosotros, como vamos a ver ahora, vamos a ver distintos tipos de normas, distintos tipos de leyes que son parte de las fuentes del derecho. Pero según el artículo 1.1 del Código Civil, que es lo que nos van a soler preguntar, no son más fuentes del derecho que la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Independientemente de que ahora, como os digo, os voy a enseñar un montón de tipos distintos de normas que son fuente, pero están, como si dijéramos, dentro del concepto de la ley, ¿vale? Esta idea me parece importantísima, para que no falléis una de las preguntas más repetidas a lo largo de los años y de los años. Vale, continuamos. El artículo 1.2 del Código Civil nos dice que carecen de validez las disposiciones que contradigan otras normas de rango superior, porque las fuentes del derecho obedecen a un sistema jerárquico y tú no puedes tener una ley nunca que contradiga a la Constitución. Ahora vamos a ver que debajo de la Constitución se sitúa la ley, pues nunca puede haber una ley que sea contraria a un principio constitucional, ¿vale? Y todo ello acorde con el artículo 1.2 del Código Civil. Y ahora viene el artículo 1.3 del Código Civil, también muy preguntable en todas las oposiciones. La costumbre. La costumbre, que es la fuente número 2, porque tenemos 3, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Pues la costumbre, que es la fuente número 2 en orden jerárquico según el Código Civil, tiene unas características esenciales. La costumbre solamente regirá en defecto de ley. Esto quiere decir que si hay una ley que regula una conducta específica, aplico la ley. Pero si no hay una ley que la regule, aplico la costumbre. La costumbre es un uso repetitivo y reiterado a lo largo del tiempo por las personas. ¿Vale? Pues la costumbre, que es la segunda fuente en el orden jerárquico, solo se regirá en defecto de ley aplicable. Y tiene unas características imprescindibles que os tenéis que aprender. Se aplicará, sí, siempre que no haya ley, pero siempre y cuando no sea contraria a la moral, al orden público y debe de resultar probada. Estas son las características que tiene que reunir la costumbre para ser fuente del derecho, porque no me va a valer cualquier costumbre para que sea fuente del derecho. Solo me vale que la costumbre se aplicará en defecto de ley siempre, siempre que no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte probada. Si a mí en el test me dicen, la costumbre regirá siempre, en todo caso, esa respuesta no es acertada, porque la costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable. Si a mí en el test me dicen, la costumbre regirá aunque sea contraria a la moral, esa respuesta no es correcta. La costumbre regirá aunque no resulte probada. Esa respuesta no es correcta. La costumbre, para ser fuente del derecho, debe de reunir las características que menciona el apartado tercero del artículo 1. Fijaros si estoy siendo súper pesada, pero es que son temas, preguntas, que se repiten tanto a lo largo de los años que como me las falléis. Vale. Artículo 1.4. El artículo 1.4 del Código Civil nos dice los criterios por los cuales los principios generales del derecho se consideran fuente del derecho, porque no nos va a valer tampoco cualquier principio general del derecho.
solo los que reúnan los criterios que nos establece el apartado cuarto del artículo primero. Y esto también es muy preguntable, así que todos muy atentos. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o de costumbre, porque ya veis que es el tercero, según nos lo menciona el artículo 1.1. Ley, costumbre, principios generales del derecho. Si yo tengo que regular una conducta, pero tengo una costumbre que me la regula, ya no aplico el principio general del derecho, ¿vale? Aplico siempre primero la ley, si no hay costumbre y si no, los principios generales del derecho. Pero tenemos que tener en cuenta además que nos dice, yo aplicaré el principio, nos dice el legislador, el principio general del derecho será fuente del derecho siempre y se aplicará siempre en defecto de ley y de costumbre sin perjuicio de su carácter informador. ¡Ojo! El principio general del derecho siempre va a tener carácter informador, independientemente de que se considere o no aplicable como fuente, porque yo puedo tener que una conducta está regulada por una ley o una costumbre, pero sin embargo puedo acceder al carácter informador del principio general del derecho. ¿De acuerdo? A ver qué más cosas he apuntado yo en mi esquema. ¿Cuándo se aplican los principios generales del derecho? Pues muy fácil, porque es que lo aplica el legislador cuando está legislando, lo aplican los jueces al aplicar la ley. Tenemos un montón de ejemplos de principios generales del derecho. Tenemos el principio de la legalidad, que os acabo de mencionar yo en el artículo 9. Tenemos el principio de igualdad ante la ley, ¿vale? El principio de seguridad jurídica, no sé, se me ocurren un montón de principios. Pues todos esos tienen que reunir estas características. Vale, y ahora seguimos, porque el artículo 1.5 del Código Civil nos habla de los tratados internacionales y nos dice que las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en España. ¿Sabéis lo que quiere decir esto? Muy sencillo, que ninguna norma internacional, ningún tratado o convenio que celebre España con otro Estado no se va a aplicar en nuestro derecho hasta que no se publique de forma íntegra en el Boletín Oficial del Estado, ¿vale? Esto también es muy preguntable, el artículo 1.5. Por favor, el artículo 1 del Código Civil es importantísimo y súper preguntable, porque si te preguntan que si obligan todos los tratados internacionales, A, sí, siempre, B, no, nunca, C, solo cuando sean integrados en el ordenamiento jurídico español a través de la publicación oficial, la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esa es la correcta, ¿vale? Vamos a mí me encanta, como sabéis, desgranar todo el artículo para que no falléis ni una sola pregunta que os hagan sobre el artículo. Porque siempre todas las convocatorias y los que estáis aquí, que hay muchos funcionarios que estáis interinos o gente que lleváis muchos años presentándoos a convocatorias, sabéis que lo que estoy diciendo es cierto, que estos artículos siempre se preguntan, pero de manera diferente, para intentar confundiros. Y aquí ninguno de mis alumnos puede salir confundido de esta clase, porque yo soy especialista en darle la vuelta 500 veces al mismo artículo hasta conseguir que jamás te pillen, ¿vale? El artículo 1.6 habla de la jurisprudencia y dice que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La jurisprudencia con la doctrina que de modo reiterado establezca qué tribunal, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Primera Instancia de Albacete, no, el Tribunal Supremo. Muy importante, por favor, porque esta pregunta de la jurisprudencia siempre os la hacen y como vamos rápido y te emocionas, ¿no? Al ver el enunciado, ¡ay, esta me la sé! Y no me fijo en el tribunal que me han puesto. El Tribunal Supremo, no el de Cuentas, ni el de Albacete, ni el Constitucional. El Tribunal Supremo es el que de modo reiterado establece jurisprudencia, y no cualquier jurisprudencia, sino al interpretar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, ¿vale? Bueno, pues como os digo, como fuentes directas y fuentes
aplicable según el artículo 1.1 del Código Civil, tenemos la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, ¿vale? Y como fuentes indirectas tenemos la jurisprudencia y la doctrina científica. La doctrina científica son opiniones de expertos que legalmente no está reconocida como fuente la doctrina científica, pero tenéis que saber que existe y tenéis que saber que la doctrina científica no está reconocida como fuente legalmente, por si os la colaran en una pregunta. Haría falta ser maligno, pero yo me espero muchas cosas. Si os preguntaran si la doctrina científica forma parte de las fuentes del derecho, legalmente no está conocida como tal, así que contestaríais que no, y si os dijeran lo contrario, impugnaríamos esa pregunta, ¿de acuerdo? Como estamos en una clase de fuentes del derecho administrativo, tenéis que hacer referencia de manera específica al principio de jerarquía que yo os he mencionado, el general del ordenamiento jurídico español recogido en la Constitución española, en la Ley 39/2015, vosotros tenéis que leeros los artículos 37 y 128 que tenéis fenomenalmente transcritos en vuestros apuntes de Opolex, porque ahí se recoge el principio de jerarquía de las fuentes, del derecho administrativo, que viene a decir lo mismo que acabamos de estudiar, pero aplicado al derecho administrativo, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ir a la pizarra de Zoom, después de todo este rollo tan súper importante que os acabo de meter. Es importantísimo el artículo 1 del Código Civil relativo a las fuentes del derecho, es preguntable por todos sus lados, pero para que os relajéis un poco, vamos a hacer un cuadro. Los artículos que os he dicho para el principio de jerarquía de la Ley 39/2015, que les tenéis en vuestros apuntes de Opolex transcritos fenomenal, son los artículos que refieren al principio de jerarquía del derecho administrativo, los artículos 37 y el 128, ¿vale? Artículo 37 y 128 de la Ley 39/2015. Vale, pues ahora voy a poneros aquí, por orden de jerarquía, las fuentes del derecho. La primera fuente, ya, vamos, si alguien falla esto, vamos. La norma más importante del ordenamiento jurídico español es la Constitución. ¿Vale? A continuación de la Constitución están las leyes. Dentro de las leyes, como ahora vamos a ver, están las leyes orgánicas y las ordinarias. Después tenemos las normas con rango de ley. Estas normas con rango de ley, como vamos a ver ahora, ¿cuáles son? ¿Lo sabéis? ¿Alguno? ¿Cuáles son las normas con rango de ley? Pues son los famosos decretos leyes y decretos legislativos que todos los opositores de todos los tiempos siempre preguntáis. ¿Pero qué diferencia hay entre un decreto ley y un decreto legislativo? Todos. Pregunta súper repetida a lo largo de los años y normal, porque no tenéis por qué saber, ¿vale? Y luego al final tenemos los reglamentos. Estas normas que vienen del gobierno, que luego haremos una referencia, ¿vale? Esta es la jerarquía de las normas. Primero la Constitución, después de la Constitución están las leyes, distinguiendo entre orgánicas y ordinarias, que ahora mismo lo vamos a ver, y además importantísimo también y muy preguntable, las normas con rango de ley, que son los decretos leyes y los decretos legislativos, y los reglamentos, ¿vale? Después, como fuentes subsidiarias tendríamos, como os digo, la costumbre y los principios generales del derecho, y después, como fuentes indirectas, tendríamos la jurisprudencia y la doctrina científica. Pero si nos preguntan las fuentes del derecho, según el artículo 1.1 del Código Civil, la respuesta es la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Otra cosa es que yo ahora os desgrane distintos tipos de leyes
la jerarquía que tienen dentro de ellas. Dentro de la ley, que es la primera de las fuentes del derecho, tenemos la Constitución como norma de normas. A continuación, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, que están en el mismo plano de jerarquía y se distinguen por la materia que desarrollan, por la competencia que desarrollan. A continuación tendremos en otro plano jerárquico las normas con rango de ley, que son los decretos, leyes y legislativos que ahora mismo vamos a estudiar, y abajo los reglamentos. ¿Bien? Vale. Pues vamos a volver a la pantalla. Muy bien. Ya veo que habíais contestado decretos, leyes y decretos legislativos que cuando estaban no lo leí. Vale. Dentro de, cuando se ha puesto abajo del todo lo de los reglamentos, dentro de los reglamentos, en esa base de la pirámide jerárquica, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que todas las disposiciones que dictan los órganos de la administración pública que ya hemos estudiado en otra clase, se sitúan en esa base de la pirámide jerárquica. Hablamos en este caso de las órdenes ministeriales, de las disposiciones que dicta un secretario de Estado, un subsecretario general, para el ámbito de la competencia que sea, ¿vale? Pues todas esas las situaríamos en el rango de los reglamentos, abajo de la pirámide jerárquica, ¿vale? Todas las disposiciones que dictan los órganos que ya hemos aprendido en otra clase que están en la administración pública. Vale, pues ahora lo que vamos a aprender, que es importantísimo y que aunque ya lo hemos aprendido, es la diferencia entre las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, así como la diferencia entre los decretos leyes y los decretos legislativos. Los que lleváis conmigo dando clases desde que hemos empezado, ya sabéis que ya hemos hecho referencia a esto. Hemos hecho referencia a esto en los temas en el tema de las Cortes Generales, ¿vale? Cuando hemos estado hablando de la trilogía de los poderes del Estado y hablábamos de la iniciativa legislativa y del proceso legislativa. A ver, dice Cristina, tengo una pregunta. A veces preguntan en exámenes por la jerarquía de las fuentes del derecho, que aparece también en el derecho comunitario. ¿Esto debemos tenerlo en cuenta? Cristina, te respondo a tu pregunta. Si hubiéramos de colocar dentro de la pirámide jerárquica que yo os acabo de hacer en la pizarra los tratados internacionales se colocarían dentro de la Constitución y las leyes, ¿vale? Entre la Constitución y las leyes, la ordinaria y la orgánica, se colocarían los tratados internacionales siempre y cuando hayan sido acogidos por el ordenamiento jurídico español a través de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, no lo pongo en el esquema porque legalmente la doctrina en ningún momento ha hecho inclusión de los tratados internacionales en la pirámide jerárquica normativa del ordenamiento jurídico español. Si os lo preguntaran, una vez más acudiríamos a una pregunta impugnable. Pero yo quiero que sepáis que, a ver de qué manera os lo preguntan, porque si os preguntan, por ejemplo, ¿en qué orden, entre qué dos normas situarías a los tratados internacionales válidamente introducidos en España a través del Boletín Oficial del Estado? Y os ponen entre la Constitución y la ley, yo, vuestra profesora, daría esa respuesta como correcta. Pero si me la preguntan en un enunciado como el que te acabo de hacer, de una manera sin apoyarte en una ley, porque no hay ninguna ley que lo diga. Yo digo, ¿de qué manera lo situarías tú? ¿Vale? Bien. Y sobre todo me gusta también que vayáis sabiendo qué preguntas son impugnables, ¿eh? Porque de cara a luego, cuando respondéis las preguntas vosotros, pues también hay que saber en qué nos basamos para impugnar y en qué no, y saber qué podemos impugnar y qué no, porque tú no puedes llegar a impugnar la pregunta del artículo de las fuentes del derecho, que es que es así, ley, costumbre, principios generales del derecho, ¿qué vas a impugnar ahí? Pero hay preguntas como la que me acaba de hacer Cristina que darían lugar a ciertas dudas en su respuesta. Bueno, pues como os decía,
la diferencia entre las leyes ordinarias y las leyes orgánicas, fundamental, súper preguntable y sobre todo fundamental para todas aquellas personas que no habéis estudiado Derecho. Pues bien, la diferencia fundamental entre las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, bueno, tienen dos diferencias. Una, la materia, y la otra, la mayoría por la que se aprueban. Entonces, si acudimos al artículo 81 de la Constitución Española, nos dice exactamente qué materias se van a desarrollar por ley orgánica, como el Padre Nuestro, derechos fundamentales, libertades públicas, estatutos de autonomía, régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución Española, ¿vale? Tenemos esas 5 directrices que se regulan a través de la ley orgánica. Luego, todo el resto de materias que no reserva la ley a la ley orgánica se desarrollarán a través de la ley ordinaria. ¿Y cuál es la siguiente diferencia entre la ley orgánica y la ley ordinaria? La mayoría, es decir, la aprobación, modificación y extinción de una ley orgánica se llevará a cabo a través de mayoría absoluta del Congreso, sobre una votación final sobre el conjunto del proyecto, ¿vale? Si miramos a lo largo de la legislación, podemos encontrar distintas materias. Veis que dentro del artículo 81, además de hablarnos de los derechos fundamentales, las libertades públicas, el régimen electoral general y los estatutos de autonomías, nos dice el artículo 81, su último apartado, las demás previstas en la Constitución. Bueno, pues como ejemplo de demás materias desarrolladas por la ley orgánica que estén previstas en la Constitución, si nos echamos un vistazo a la Constitución, que no nos lo vamos a echar, ya lo sé yo, pero bueno, ya me lo he echado yo, pues podemos ver que hay diferentes figuras o materias que van a ser efectivamente desarrolladas por la ley orgánica y que se introducirían dentro de ese último apartado del 81, como por ejemplo el estado de alarma, de excepción y de sitio, del artículo 116. Como sabéis, el estado de alarma, de excepción y de sitio está desarrollado por ley orgánica. Otro ejemplo, el defensor del pueblo, el Consejo General del Poder Judicial, que lo hemos estudiado hace poquito también, dentro de la trilogía, dentro del poder del último de los poderes que estudiamos, el Poder Judicial, estudiamos el órgano del Consejo General del Poder Judicial que era desarrollado a través de ley orgánica. Pues veis, según vais ampliando vuestros conocimientos, vais viendo cómo la Constitución tiene razón y hay distintas materias que, aunque no están reguladas como tal en el artículo 81, se comprenden dentro del apartado cuarto de esas demás previstas en la Constitución y son desarrolladas por ley orgánica. Sin embargo, la ley ordinaria, que como os he dicho recoge el resto de materias que no están incluidas específicamente en la Constitución, serán su aprobación, modificación y derogación aprobadas por mayoría simple. Y para esto, que es tan sencillo, vamos a hacer otro cuadrito igual de sencillo que esta explicación que os acabo de dar. Esto es súper sencillo, ¿vale? No os asustéis. Porque ponemos aquí, en un lado, la ley orgánica. Y entonces, os he dicho que la diferencia fundamental entre la ley orgánica y la ley ordinaria son dos. La materia y la aprobación, modificación y derogación. Entonces, cogemos la materia de la ley orgánica, la tenemos regulada en el artículo 81 y lo vamos a repasar juntos. Venga, ¿cuáles son las...? Bueno, no os lo voy a poner todo, pero lo vamos a repasar. ¿Cuáles son las materias reguladas en el artículo 81? Hemos dicho los derechos fundamentales, las libertades públicas, los estatutos de autonomía, el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Y después, para la aprobación, modificación y extinción, mayoría absoluta, ¿vale? Y ahora nos vamos a la ley ordinaria. Y hacemos lo mismo con la ley ordinaria, aquí al ladito. La ley ordinaria. La ley ordinaria regulará todas aquellas materias que no estén reservadas
a la ley orgánica. Y su aprobación, modificación y derogación será por mayoría simple. ¿Veis? Pues con este cuadro lo veis súper facilito, las dos diferencias más importantes entre la ley ordinaria y la ley orgánica, que es lo que os van a preguntar en el examen. Vale. Pues además de este tipo de leyes, que son como si dijéramos las que más vais a utilizar y las que más vais a ver, la ley orgánica y la ley ordinaria, pues resulta que tenemos también otro tipo de leyes a las que hace referencia el artículo 150 de la Constitución Española, ¿vale? Os tenéis que leer este artículo, el artículo 150 de la Constitución Española, porque este artículo nos hace referencia a las leyes marco, a las leyes de transferencia o delegación y a las leyes de armonización. Es facilísimo, aunque ahora me digáis, madre mía, qué lío, es facilísimo. Las leyes marco, dice el artículo 50, que las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, podrán atribuir a todas o algunas de las comunidades autónomas la facultad de dictar por sí misma normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Si a mí me preguntan en un test sobre las leyes marco, me está dando la pista el propio texto de la Constitución, que me dice que el Estado va a facultar a las comunidades autónomas para dictar normas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por la ley estatal. Ahí tenéis la ley marco. Siempre os da la pista al enunciado para identificarla, ¿vale? La ley de transferencia o de delegación. Y dice también la Constitución, el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas mediante ley orgánica facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Este artículo es muy sencillo también, porque las leyes de transferencia o delegación solamente se pueden transferir del Estado a las comunidades autónomas las que por su propia naturaleza sean susceptibles de serlo. Y es que te lo está diciendo también el propio enunciado sobre, te quiero decir, que no te tienes que achicharrar la cabeza, que es que lo tienes ahí, ¿vale? Y las leyes de armonización. Te dice el artículo 150 que el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, es decir, para ponerlas de acuerdo, para armonizarlas, para crear una armonía en torno a una serie de normas que al final tengan una misma armonía, ¿vale? Para que os suene leyes de armonización, armonía. Y luego es muy importante en cuanto a las leyes de armonización que tengáis en cuenta la coletilla que os dice el artículo, que os dice que corresponderá a las Cortes Generales por mayoría absoluta de cada Cámara apreciar esta necesidad de armonizar ciertas disposiciones de las comunidades autónomas. Esta es la pregunta que te hacen en el test. En relación a las normas, a las leyes de armonización, la pregunta que te van a hacer a ti es ¿a quién corresponde la facultad de apreciar esa necesidad de que sea necesario armonizar una serie de normas en el mismo sentido? Pues tú tienes que contestar que a las Cortes Generales por mayoría absoluta. Mirad qué fácil, ¿eh? Mirad qué fácil. Leyes orgánicas, leyes ordinarias, leyes marco, leyes de transferencia o delegación, ley de armonización, muy fácil. Y todas en el mismo rango de la pirámide, del artículo 1.1 de las fuentes del derecho, dentro de la ley. La ley, la costumbre, los principios generales del derecho, pues dentro de la ley, todas, la ley orgánica, la ley ordinaria, todas estas son leyes, ¿vale? Y son leyes y siempre tenerlo en cuenta, pregunta súper preguntable, ¿en qué se diferencia la ley orgánica de la ley ordinaria? En la competencia, en la materia y en la forma de aprobación, modificación y derogación. Vamos a seguir ahora con la diferencia entre decreto ley y decreto legislativo.
súper importante también. Mayoría absoluta, Belinda. Las leyes de armonización se necesitan para apreciar la necesidad, ¿vale? Para que se aprecie la necesidad de que hay que armonizar una ley, o sea, una serie de normas, acudimos a las Cortes Generales por mayoría absoluta, ¿vale? Bien, continúo, perdón, que se me ha ido la pinza. Vamos ahora a ver qué dices, Belinda, pero para aprobarlas. Sí, no, las Cortes Generales, por mayoría absoluta, son las que van a apreciar la necesidad de dictar una ley de armonización. Las Cortes Generales van a apreciar la necesidad de que distintas normas se tengan que armonizar para tener una regulación similar, ¿vale? ¿Lo entendéis así? Las otras mayorías eran del Congreso. ¿A qué otras mayorías te refieres, Ángel? No te entiendo. A ver, Ángel, respóndeme qué otras mayorías quieres decir. Sí, sí, efectivamente. Vale. Vale, pues una vez que está apreciada la necesidad de que se dicte la ley, esa ley se va a aprobar conforme vimos en el procedimiento legislativo en el tema de las Cortes Generales, ¿vale? No sé si estuviste en la clase, pero si no, te la echas un vistazo, ¿vale? Para que veas todo el procedimiento de aprobación de las normas. A ver, que me salta aquí una pantalla y si no nos ve. Vale, continuamos, chicos. La diferencia entre decretos leyes y decretos legislativos. Bueno, pues vamos a empezar con el decreto ley. El decreto ley, bueno, para empezar, en los decretos leyes y los decretos legislativos, una cosa que me parece de vital trascendencia, porque ya os digo que a lo largo de los años todos preguntáis siempre, todos, por este tipo de normas. Pues tenéis que saber que aquí intervienen dos poderes de los tres que conocemos, de los tres poderes de Montesquieu, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pues en los decretos leyes y decretos legislativos intervienen dos de esos poderes. ¿Cuál creéis que son? Contestadme alguno. Muy bien, Belinda. Muy bien, Paloma. Dos de los poderes. Tenemos tres poderes. Ejecutivo, legislativo, judicial. Muy bien, Silvia. Y Francisco. Muy bien los demás. Efectivamente. Roberto, el ejecutivo y el legislativo. Aquí el judicial no interviene para nada, ¿vale? En la creación de estas normas. El ejecutivo y el legislativo. No pasa nada si alguno habéis contestado judicial, porque lo importante ahora mismo es participar y aprender. Y cuando contestáis y lo contestáis mal, pues se os queda genial que habéis contestado mal. Así que muchas veces en estas clases es importante contestar mal. Bueno, no, me entendéis, o sea, ya sabéis lo que quiero decir. Si contestáis bien es porque ya lo habéis aprendido, pero que si contestáis mal, no os vengáis abajo, sino todo lo contrario. Siempre, siempre con actitud positiva. Vale, pues entonces, una vez que ya hemos sabido que intervienen el ejecutivo y el legislativo, también quiero que os quede súper claro que son normas con rango de ley, ¿vale? Son normas con rango de ley que se dictan por delegación, se dictan por el gobierno, o bien por delegación, o bien por casos de extraordinaria y urgente necesidad. Vamos con el decreto ley. El decreto ley lo aprueba el gobierno solo en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Ejemplo, una inundación. Cuando se produce una inundación es necesario con rapidez regular una serie de situaciones que afectan a los efectos catastróficos de esa inundación. Pues como no se puede acudir a la tramitación ordinaria que ya vimos en su día en el tema de las Cortes Generales para la creación de las normas, sino que hay que acudir con rapidez a regular esa situación derivada de la inundación,
dictamos un decreto ley. Ejemplo, una crisis sanitaria. Si se produce una crisis sanitaria y se decreta un estado de alarma y se comienzan a limitar ciertos derechos, que no a suspender, no daría tiempo a regular las normas a través del sistema ordinario, a través de las Cortes Generales. Por lo tanto, acudimos a que el Gobierno dicta un decreto ley para regular la nueva situación creada por la crisis sanitaria. ¿Esto lo habéis entendido todos? Fenomenal. Decreto ley. Casos de extraordinaria o urgente necesidad. ¿Bien? Vale. Y entonces, lo dicta el Gobierno en los casos de extraordinaria y urgente necesidad, pero luego las Cortes Generales lo tendrán que convalidar. Por eso os digo que intervienen dos de los tres poderes. ¿Por qué tienen ¿Por qué son normas con fuerza de ley, chicos? Porque, como veis, interviene el legislativo, porque, como veis, a los 30 días lo va a convalidar las Cortes Generales. Se produce la situación que requiere de la creación del Real Decreto Ley. Se produce la inundación, la crisis sanitaria, lo que sea. Se dicta el decreto ley que regule esa situación. Y en los 30 días se debe de convalidar por las Cortes Generales. ¿Cómo? Pues este decreto ley será sometido a votación del Congreso, que será convocado para eso, para votar el decreto ley, para convalidarlo, o en su caso derogarlo, porque oye, a lo mejor el Congreso, las Cortes Generales luego no están de acuerdo, ¿vale? Bueno, pues el Congreso va a ser, si no está ya convocado, se va a convocar a tal efecto, a ese efecto, para convalidar o derogar ese decreto ley, ¿vale? En el plazo de los 30 días siguientes a la promulgación del decreto ley, ¿vale? Y en ese plazo, como os digo, el Congreso se pronunciará sobre su convalidación o, en su caso, sobre su derogación. Y la ley, en el artículo 86 de la Constitución Española, nos dice qué materias no pueden ser reguladas por decreto ley. Y así nos dice, esto a memorizarlo, no hay otra, que no pueden ser reguladas por decreto ley bajo ninguna manera, ni aunque se nos esté cayendo el diluvio universal encima, ni aunque la pandemia mundial nos aceche, nunca podrá ser regulada por decreto ley el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, el régimen de las comunidades autónomas, el derecho electoral general y los derechos, deberes y libertades recogidos en el título primero de la Constitución Española. Repito, no pueden en ningún caso regularse por decreto ley el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, el régimen de las comunidades autónomas, el derecho electoral general y los derechos, deberes y libertades del título primero. Por favor, no me confundáis el artículo 86 relativo a las materias que no pueden regularse a través de decreto ley con el artículo 81 que os acabo de enseñar relativo a las materias que la Constitución Española reserva para la ley orgánica. No lo confundáis. Y es más, si os sirve, poneros en un cuadro. Por un lado, el artículo 81 con el listado de las materias reservadas para la ley orgánica y paralelamente el 86 con el listado de las materias que no pueden regularse por decreto ley. Todos los opositores del mundo y de la historia mezclan ambas materias. Fijaros si os estoy advirtiendo, y os advertí el día, si os acordáis los que estuvisteis conmigo, de las Cortes Generales. No mezcléis estos artículos. Hacedme caso y poneros, como os digo, por un lado el artículo 81 con sus materias y el otro. Belinda, ¿en qué se diferencian? Esta es una de las cosas en las que te contesto. Te las tienes que estudiar. ¿En qué se diferencian? Pues tú lo ves. Por un lado tenemos que unas materias son reguladas por el legislador en la Constitución para la ley orgánica y por otro lado tenemos que son unas materias que no se permite que sean reguladas por decreto ley. Pero es que, ¿en qué se diferencian? Porque son diferentes materias, pero las tenéis que estudiar.
Rebeca ahí no puede hacer nada más que advertiros que no las mezcléis, porque si a lo mejor yo no os advierto, pues el día del examen las mezcláis. A tiempo estáis para no mezclarlas, ¿vale? Haceros lo que os he dicho, miradlos por separados, ponedlos en un folio y lo veis, ¿vale? Seguimos. ¿Veis? Si es que siempre me lío yo, no sé cómo lo hago, pero... El decreto legislativo. Perdón, os he puesto ahí el folio. El decreto legislativo. Bueno, pues el decreto legislativo, como ya todos supongo que sabéis, lo aprueba el gobierno, pero debe de tener una delegación expresa de las Cortes Generales, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona el decreto legislativo? Que lo encontráis regulado, por cierto, en los artículos 82 a 85 de la Constitución Española. El decreto legislativo lo aprueba el gobierno, porque las Cortes Generales habilita al gobierno y le delega la posibilidad para poder hacerlo. Y es que además le da unas instrucciones y le dice, a ver, gobierno, te voy a dar la posibilidad o bien de que a través de una ley de bases me formes un texto articulado o bien que a través de una ley ordinaria refundas varios textos en uno solo. Y así, y de esta manera tenemos, por un lado, el decreto legislativo que se dedica a través de una ley de bases que dictan las Cortes Generales y a través de esa ley de bases que dictan las Cortes Generales le dice al gobierno las directrices que tiene que seguir el gobierno para formar el texto articulado. ¿Qué es un texto articulado? Un texto de nueva redacción que tiene el artículo 1, el 2, el 3, el 4 y siguientes, ¿vale? O bien a través de una ley ordinaria en la que esa ley ordinaria que es dictada por las Cortes Generales le dice al gobierno las directrices para que de varios textos que ya existían los agrupe en uno solo y forme un texto refundido. Facilísimo. Pero es que además la delegación que hace las Cortes Generales al gobierno, esa delegación tiene que reunir los siguientes requisitos. Esa delegación tiene que ser expresa. Gracias, Francisco. Esa delegación tiene que ser expresa. Tiene que tener una materia concreta. Se agota una vez concluida la delegación. Es decir, si yo, Corte General, dicto una ley de bases para la formación de un texto articulado, una vez que se ha formado este texto articulado, se ha agotado la delegación. Para yo formar otro texto articulado, tendré que dictar otra ley de bases, yo Cortes Generales, ¿vale? Y no se puede subdelegar. Es decir, a mí las Cortes Generales, yo que soy el gobierno, me ha delegado la facultad a través de una ley de bases para la formación de un texto articulado, pero yo, gobierno, no puedo subdelegarlo a otro órgano competente, solamente yo, ¿vale? Vamos a ver, Silvia, ¿podrías explicar al final el contenido del artículo 84? Por más que lo leo, no lo entiendo. Sí, al final no te preocupes que lo explicamos, ¿vale? Entonces, ¿lo estáis viendo bien? ¿Claro? Muy facilito, los decretos leyes, los decretos legislativos, dentro de los decretos legislativos, a través de la ley de bases, el texto articulado, a través de la ley ordinaria, el texto refundido. Vale. Bueno, y entonces, ya para terminar, nos quedaría el reglamento. Muchas gracias, Cristina. El reglamento. Unas notaciones muy básicas del reglamento para terminar. El reglamento es una disposición de carácter general dictada por la administración pública y que está subordinada a la ley. Ejemplo, la Ley General Penitenciaria. Esa ley contiene los principios generales, ¿vale?, de la regulación penitenciaria. Y después se dicta el reglamento. Y en ese reglamento se desarrolla la ley previa. La Ley General Penitenciaria se desarrolla a través del reglamento penitenciario
y no lo puede contradecir. Es decir, tenemos la ley que regula los principios generales y luego el reglamento que desarrolla esos principios generales, ¿vale? ¿Y qué tiene que ver que sea una ley orgánica, Francisco? Yo te digo que el reglamento está subordinado a la ley, ¿vale? No te preocupes, Francisco, que está genial que me lo digas, pero te contesto, no tiene nada que ver. Yo te digo, el reglamento está subordinado a la ley y acabamos de ver que hay distintos tipos de leyes orgánicas, leyes ordinarias. Entonces yo te hablo de la ley, por ejemplo, la penitenciaria, que me da igual que sea orgánica que ordinaria. Lo que quiero ahora transmitirte es que el reglamento siempre depende de una ley que está subordinada a ella y que nunca puede contradecir la ley. ¿Bien? ¿Lo entiendes así? Francisco y todos los demás. Vale, perfecto. Otra cosa que os quiero decir, a ver qué tengo aquí apuntadas, que como ya sabéis que me apunto chuletas a mí misma para contaros todo y que no se me olvide nada. Sí, lo que os quería decir, muy bien, que la ley, como todos sabéis, emana de las Cortes Generales y el reglamento, como todos sabéis, emana del gobierno y de los órganos de las administraciones públicas. Entonces, en virtud del grado de importancia y del nivel jerárquico del órgano que dicte el reglamento, ese reglamento será de mayor o menor nivel. Es decir, si el reglamento parte de un órgano inferior, nunca podrá contradecir al reglamento que provenga de un órgano superior. Ya sabéis esto lo que quiere decir porque todos habéis estado conmigo y los que no la veréis o ya la veremos otra vez porque ya os he dicho que si hay que repetir clases se van a repetir hasta que os machaque todo y os salga por las orejas. En la clase del gobierno, cuando estábamos hablando que dentro del gobierno tenemos al presidente, al Consejo de Ministros, a los ministros, al secretario de Estado, bueno, pues todos esos órganos pueden dictarlo, el reglamento. Entonces, lo que os estoy queriendo decir es que si el Consejo de Ministros dicta un reglamento, nunca podrá ser, bueno, para que lo entendáis mejor, el secretario de Estado dicta un reglamento, nunca podrá contradecir a un reglamento dictado por el Consejo de Ministros, ¿vale? Pues se finí. Anda que nos he contado cosas interesantes, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Esta clase es súper importante. Pues que claro, vais a decir, para ti todas las clases son importantes, pero es que es verdad. Genial. Ay, qué bien. Qué bien, qué bien. A ver, Karina, ¿la Diputación Permanente no puede convalidar o derogar decretos leyes? La Diputación Permanente no puede convalidar o derogar decretos leyes. Pues, no sé, no lo sé. La Diputación Permanente, no te lo voy a contestar, me lo voy a apuntar porque no lo tengo claro, si está dentro de las funciones de los 21. Pero bueno, a mí me encanta. A ver. Vamos a ver, Diputación Permanente, yo no sé si está dentro de las funciones de la misma, pero lo voy a investigar, ¿vale? Y os lo digo en la siguiente clase. Le digo a marketing que os lo ponga. Karina, ¿tú sigues las redes, Instagram o Facebook? Mira, las dudas esas que tengáis, que os tenga que buscar, le voy a decir a marketing que os les ponga en redes, así os entráis antes de tiempo. Si no lo sigues, ya sabes lo que tienes que hacer, seguirlo. Pues Ale, ¿tú tienes Instagram o Facebook? Pues a seguirles. A Opolex, porque ahí os vamos poniendo un montón de cosas todos los días, es lo que os decía antes en las pruebas de sonido, que ahora que ya se están reactivando todos los procesos, me parece súper interesante que os hagáis seguidores del Instagram y del Facebook de Opolex, porque hasta yo estoy súper al día de todo lo que me van diciendo, así no me tengo que meter yo en las páginas, ¿vale? Meteros. Vale, a ver, lo que pasa es que a veces tengo lío con las leyes marco y de transferencias, cuál es orgánica, cuál es ordinaria. No pasa nada, mirad lo que os digo. Sí, ahora mismo, Miguel, repito.
Ángel, ya no subes a las píldoras. ¿Cómo? Ángel, hijo, me haces unas preguntas que es que no te entiendo. ¿Cómo que ya no subo a las píldoras? Me subo ahí a una píldora. Mira, a ver, Ángel de Andrés, ¿qué quieres que te conteste de las píldoras? Que no te he entendido, hijo. Ginés, yo estaba pensando en quitarme todas las redes sociales. Pues hombre, no te las quites. Ahora tienes que seguir a Opolex, que es que te dan un montón de noticias al día. A ver qué dice Ángel. Que si ahora hay que mirar en las redes... Ah, no. Yo lo que os digo es que... bueno, a ver, vamos a ir por partes, que si no me lío. Yo lo que os digo, chicos, es que en las redes os van actualizando, pero cada 2 horas, toda la información nueva que se va obteniendo de los distintos ministerios al respecto de vuestras oposiciones. Os digo que en las redes, o por ejemplo, cuando se anuncian mis clases, que yo siempre os lo digo, si estáis siguiendo a Instagram o Facebook, me podéis ir poniendo cosas que queréis que trate. O Rebeca, pues mira, por ejemplo, como decía la Cristina, pues es que me cuesta muchísimo entender la diferencia entre la ley marco y la ley de la que sea. Pues Rebeca, por favor, haz hincapié en ese qué, porque os lo estoy diciendo desde hace muchos días y no lo hacéis. Y entonces yo pues me preparo las clases a mi libre albedrío, como hago siempre. Pero os estoy dando la oportunidad de machacaros conceptos que os interesen más a través de ahí, porque yo les sigo y yo así es una manera yo que tengo de veros, porque en la plataforma yo me meto, pero no a todas horas, ¿sabes? Yo a lo mejor estoy ahí en mi casa tirada no sé qué viendo Facebook y veo alguna cuestión vuestra que tal y cojo, pues me la apunto, pues mira, pues me dice este que esto, lo otro, no sé qué, me parece mucho más dinámico, ¿vale? Lo que me decías, Ángel de Andrés, de lo de las píldoras, no, las píldoras y todo, llevo sin grabar píldoras, la verdad, un par de semanas o 3 porque no he tenido tiempo, pero... ¿Ves? Pues, por ejemplo, decidme a lo mejor a través de Instagram o Facebook, cogéis y me ponéis, Rebeca, grábanos una píldora una píldora de 5 minutos sobre la diferencia entre la ley ordinaria y la ley orgánica. Pedídmelo a través de las redes porque así yo lo veo, cojo y os grabo una píldora, ¿eh? Porque a lo mejor pues no te apetece tragarte toda la clase porque lo que quieres es la diferencia entre tal o cual y yo ahora que tengo la clase fresca no me importa grabarte una píldora, ¿vale? Pedidme lo que queráis. Pero si es que pedidme y se os dará, encima de que os lo digo. Bueno, se os dará dentro de lo que pueda. A ver, no me está dando tiempo a leer todo lo que ponéis. Luego cuando me desconecte os voy a leer a todos. Pero es que alguien me ha dicho que explicara algo, la diferencia entre... ¿Quién me ha dicho que me habéis dicho? Vuelve la ley, ¿puede ser la ley de bases y el texto refundido y el texto articulado? Yo creo que me habéis dicho. Silvia, el artículo 84. El artículo 84 que me has pedido que te diga exactamente, porque como yo me sé del 82 al 85, el 84 exactamente, ¿qué es lo que dice? Dímelo tú, por buscar la Constitución. Me habla de la ley de bases, del texto refundido, ¿qué dice el 84? Todas estas cosas que me estáis poniendo ahora, de a mí me gustaría esta clase, a mí la otra, ponedlas en las redes, porque yo ahora mismo cojo, me desconecto, no os he leído y no me he enterado. Si me lo ponéis en Instagram o en Facebook, lo leo todo. Vamos, más claro no os lo puedo decir. Silvia, o alguien que me diga el artículo 84 que os lo explico. Mientras tanto, os voy a explicar, es porque no tengo la Constitución a mano y no sé exactamente el 84 qué es lo que dice. Si te habla de la ley de bases de la ordinaria, os voy a... Ginés, pues ves, como te parece genial solicitar las píldoras, no te puedes quitar de las redes porque los tienes que seguir. Jolín, no me da tiempo a leeros a todos. A ver, voy a explicar otra vez, por favor, centrémonos. La diferencia que me ha pedido alguno de vosotros entre el texto articulado y el texto refundido, voy a esperar a que Silvia me diga, mira, aquí está el artículo 84. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuera contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse a la posición... ¿Sabes lo que pasa? Que este artículo 84, ya te lo he leído, Silvia y Cristina, y no sé quién más me lo estabais diciendo. Esto lo tenéis en el tema del Gobierno, que ya está grabado y subido, ¿vale? Pero ves, por ejemplo, pues lo que te digo... ¿No te apetece acudir y tragarte el tema del Gobierno entero? Pues dime, oye, pues mira a ver si nos puedes dar una píldora sobre tal.
Os lo digo porque, a ver, no voy a estar grabando 50.000 píldoras, pero alguna píldora que yo vea que muchos me la pedís, ¿sabes? Pues es porque os va a venir muy bien a todos. A ver, que alguno de vosotros me ha dicho lo de la ley de bases y la ley ordinaria de los textos articulados y refundidos. Lo voy a volver a explicar, hacemos el test y os dejo descansar, ¿vale? Venga. Hablando de los decretos legislativos, os explicaba que una ley, los decretos legislativos les va a dictar el gobierno, pero a través de las Cortes Generales. Las Cortes Generales primero van a dictar una ley que adoptará dos modalidades diferentes y dentro de esa ley dictará las directrices que tiene que llevar el gobierno o bien para la formación de un texto articulado o bien para la formación de un texto refundido. Y así, las Cortes Generales dictan una ley de bases. A través de esa ley de bases dictan las directrices para que el gobierno coja un texto y lo redacte de nueva creación y lo redacte con sus artículos. El artículo 1 dice esto, el artículo 2 sobre esta materia que me ha dicho dice esto, sobre esta 3 y siguientes. Eso es un texto articulado. Ley de bases que procede de las Cortes Generales, texto articulado y le dice en esa ley de bases al gobierno cómo tiene que formar ese texto articulado. ¿Bien? Y la segunda modalidad es a través de una ley ordinaria que dictan las Cortes Generales en las que se establecen las condiciones para refundir varios textos que ya existían que se agrupen en uno solo. ¿Vale? Entonces, daros cuenta que a través de la ley de bases estamos formando un texto que no existía, un texto de nueva creación. Y a través de la ley ordinaria estamos refundiendo varios textos que ya existían en uno solo. ¿Se finí? Espero haberte ayudado, que no me acuerdo quién era así que me lo había preguntado y espero que ahora lo hayas entendido. Y ahora, a por el texto. Venga, vamos allá. Artículo primero. Uy, perdón. Pregunta primera. Bien, Miguel, me alegro mucho. Ay, qué bien, Javier. Me alegro muchísimo porque me alegro por vosotros y por mí. Porque ya sabéis que cuando me entendéis, pues para mí es una satisfacción. Artículo, joder. Artículo. Estoy de verdad hoy, es que ya os he dicho al principio que he dormido un poco regular y madre mía. Pregunta primera. Según el artículo 1.1 del Código Civil, por favor, como falléis esta pregunta me desconecto. Según el artículo 1 del Código Civil, las fuentes del ordenamiento jurídico español son A, la ley y la jurisprudencia, B, la ley y la costumbre, C, la ley y los principios generales del derecho, D, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Hombre, tengo un pleno, correcto, si no me da algo. Digo, perfecta, esta pregunta os lo digo de verdad, o sea, súper básica. Segunda pregunta, la costumbre regirá en defecto de ley. A, siempre y en cualquier circunstancia. B, nunca. C, siempre que no sea contraria a los buenos usos. D, siempre que no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte probada. Perfecto, chicos. Muy, muy bien. Tercera pregunta. ¿Cuál de las siguientes materias no será desarrollada por una ley orgánica? A, las libertades públicas. B, los estatutos de autonomía. C, un texto refundido. D, derechos fundamentales. La respuesta correcta es la C, porque el texto refundido, como acabamos de ver, va a través de una ley ordinaria, ¿vale? Y última pregunta. ¿Cuál de las siguientes materias no pueden regularse a través de un decreto ley? A, el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado. B, el régimen de las comunidades autónomas. C, el derecho electoral general. D, todas son correctas.
Bueno, si es que tengo unos alumnos que es que vamos, todos funcionarios, todos funcionarios. Bueno, chicos, lo habéis hecho genial. Como siempre, un placer. Estudiad y repasar. Y todas las dudas que tengáis, o bien a la plataforma o bien a las redes. Interactuar en las redes, que yo os veo mucho más en las redes que en la plataforma para cualquier cosa que queráis de mis clases, por favor, ¿vale? ¿Dónde se te puede pedir? Pues en Instagram y en Facebook de Opolex, ¿vale? Os hacéis amigos de, o como se diga, y podéis poner lo que os dé la gana, vuestros comentarios, vuestras cosas. Además, eso nos viene genial para ayudar al departamento de marketing, que hace una labor extraordinaria y que, como os digo, os viene muy bien seguirles de verdad, porque es que están constantemente actualizando las noticias, pero la última hora la tenéis. Y yo es que alucino. A veces acabo de mirar no sé qué y de repente me meto, veo el Instagram y el Ministerio de Justicia anuncia no sé qué, no sé cuál, el Ministerio de no sé qué. ¿Sabéis? O sea, que yo creo que lo están haciendo fenomenal, ¿vale? Bueno, pues lo que os digo, que gracias a vosotros, bueno, mi paciencia, os voy a decir que yo, en mi vida en general, no tengo mucha paciencia, pero dando clases disfruto tanto y me gusta tanto, que no solo es que tenga paciencia, sino que es que, vamos, a mí me encanta. Es que me encanta que me preguntéis y volveroslo a explicar, porque es como un reto. O sea, cuando yo os cuento la diferencia entre un decreto ley y un decreto legislativo y me decís que os lo vuelva a contar, y yo me crezco porque digo, ay, mira, de esta manera no me han entendido, voy a ver de esta otra. O sea que, sin problema. Muchísimas gracias. Cursos, saber qué cursos son baremables. ¿Opolex imparte alguno? Reme. Esto pregúntalo en la plataforma, porque yo de este tema la verdad que no te sé decir. Pregúntalo en la plataforma, que ya sabes que rápido esto te lo cuentan, ¿vale? Bueno, chicos, venga. Qué bien, Cris, pues yo también estoy encantada de que estés encantada. Yo también estoy encantada de haberme apuntado con vosotros. Venga, sí, Karina, podéis pedir clases, podéis pedir de todo. A ver lo que nos dejan hacer. Cuanto más pidáis, pues nosotros a ver lo que nos dejan. Hasta la próxima semana, chicos. Descansad y estudiar.